El mítico capo del narcotráfico, fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, jamás había sido capturado hasta hoy. Hasta hoy, cuando se desconocen todavía los detalles de esta captura de uno de los fundadores, como le decía, del cártel de Sinaloa, un personaje que se inició en el tráfico de drogas en la década de los 70 junto a narcotraficantes de la talla de pues el Joaquín, el Chapo Guzmán, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Héctor, de Ernesto Fonseca Carrillo y claro, de Rafael Caro Quintero, este otro narcotraficante mítico que fue recapturado por las autoridades de México y que enfrenta también un proceso de extradición. El Mayo Zambada nunca había sido capturado por ninguna autoridad. Siempre había mantenido un bajo perfil junto con sus socios en el cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ya preso y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, y el Azul, un mítico también narcotraficante, a quien él sí nunca se le ha visto siquiera. Inclusive hay versiones de que seguiría vivo Esparragosa el Azul, pero el que se había convertido en un mito y cuya única aparición de alguna manera pública fue una entrevista con el periodista Julio Scherer García en 2010. Nunca había aparecido Ismael El Mayo Zambada en alguna publicación. De hecho, hay fotografías muy viejas de él, hasta esa fotografía del 2010, en la que posó abrazando al periodista Julio Scherer García, cuyo testimonio se publicó en la revista Proceso también en ese año de 2010, Alejandro. Sí, el Mayo Zambada se trata de, como bien decía Álvaro Delgado, se trata de uno, quizá el último de los narcotraficantes capos de capos, vivos, Álvaro, o que se sepa que están vivos. El Mayo Zambada, junto con efectivamente Esparragosa, el Azul Esparragosa, eran los últimos vestigios de la fundación del cártel más antiguo de México, el cártel del Pacífico, como se le conoció, que después se dividió en dos fuerzas que son las dominantes en este momento en el país. Una, el cártel de Sinaloa, y la otra, el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación es la consecuencia de la muerte de Ignacio Coronel. A partir de ahí se dividió ese cártel y se creó esta otra fuerza, el cártel Jalisco Nueva Generación, que, como se sabe, dirige Nemesio Oseguera. Nemesio Oseguera, quien acaba de cumplir años y lo festejó por todo lo grande, de acuerdo con la crónica que se difundió apenas recientemente, de hecho hace unas horas, día de hoy, se difundió que Oseguera tuvo una fiesta con banda y todo, y que pues acudió la gente a celebrar a este capo del crimen organizado. En otro desafío al Estado mexicano, sí, Alejandro. Claro, digo, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Que es básicamente un desafío abierto contra la autoridad en México, después o apenas 2 días después de que Donald Trump dijera que el poder del crimen organizado era tal en México que perfectamente podían quitar o poner un presidente. A mí sí me parece eso una exageración, pero lo que dice Donald Trump, pues es lo que piensa al menos un sector allá en Estados Unidos, que México es un narcoestado. Eso es lo que dice el señor Trump,
Y eso es lo que piensa seguramente una parte de Estados Unidos que se informa, pues, con Donald Trump y con las mismas fuentes que Donald Trump. Bueno, pues el señor Oseguera estuvo en esta fiesta y eso es, digamos, pues la consecuencia de la impunidad, básicamente. El Mayo Zambada, por su parte, Álvaro, había sido o ha sido siempre un personaje que pues se movió, digamos, con sigilo, un personaje al que no le gustaba o no le gusta los reflectores, que no era alguien visto, al menos en las fiestas, como suele suceder, ni se organizaba a sí mismo fiestas, como suele suceder con algunos capos. Era un hombre que tenía también pues relación con los capos más tradicionales, tenía relación incluso con el Mencho, tenía relación. Hay al menos un dato de la comunicación entre estos dos capos. Recordemos que en algún momento es detenido uno de los hijos del Chapo Guzmán, lo atrapan las fuerzas de El Mencho y luego lo liberan al hijo del Chapo Guzmán por intervención del Mayo Zambada, lo cual sugiere que el Mayo Zambada tenía comunicación o tiene comunicación directa con El Mencho. Pues el día de hoy, según la información que se ha divulgado, que se está reproduciendo, el Mayo Zambada habría volado a un aeropuerto privado en la ciudad de El Paso. Ahí en esta ciudad fue detenido por agentes de la Agencia Federal de Administración, la Agencia Federal de Drogas o Antidrogas de Estados Unidos. Ahí en este aeropuerto habría él llegado y luego sido detenido. Lo que sí es un hecho es que se trata de un acontecimiento en el ámbito criminal cuyo único precedente, digamos, Alejandro, es el de la captura del propio Joaquín El Chapo Guzmán y su extradición y juicio a Estados Unidos. De la dimensión de Joaquín El Chapo Guzmán, yo creo que una dimensión mayor es la de Ismael El Mayo Zambada, porque fue, pues sí, uno de los capos del narcotráfico que fueron parte de una camada muy relevante que se fundó en los 70, pero que fundamentalmente en los 80 generaron en México una conmoción, que en México realmente los 80 son clave para la instauración, para la consolidación, para el fortalecimiento de del narcotráfico en México, con narcotraficantes míticos también, muchos que siguen presos y otros que ya han muerto. ¿Siguen presos quiénes, Alejandro? También es importante no perderlo de vista. Pues, bueno, están, recordemos, Álvaro, que está Miguel Ángel Félix Gallardo de los clásicos, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, son, digamos, de los capos clásicos, y luego viene una siguiente generación en la que está Amado Carrillo, por ejemplo, el mismo Mayo Zambada, y luego viene una siguiente generación en donde ya está el Chapo Guzmán y Vicente Carrillo, hermano de Amado Carrillo. O sea, digamos que esas serían las tres generaciones. Hay otros clásicos, narcotraficantes clásicos de anteriores. Está Juan N. Guerra, el mismo o Edelio López, narcotraficantes que vienen de Pablo la década. Acosta Villarreal. O Acosta Villarreal, que es de la generación de Amado Carrillo. De hecho, el Pablote, como le llamaban al Pablo, tenía como lugarteniente a Amado Carrillo. Es de la generación de los marihuaneros, digamos. Y Amado Carrillo fue el que se quedó como el jefe del cártel de Juárez. Sí, es el que se queda en el... De hecho, Álvaro, Amado Carrillo logra lo que ningún capo ha logrado.
es el primero en lograr lo que se conoció después como la Federación. Correcto. La Federación es el cártel de cárteles. Cuando el país estaba... Todo esto Amado Carrillo lo logra durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Es justo con ¿Se Guillermo... distribuye el territorio? Más bien toma control del territorio, con policías muy famosos en ese momento, como Guillermo González Calderoni, que es el capo de capos de Carlos Salinas de Gortari. O sea, es en ese momento donde consolida Amado Carrillo la Federación. La Federación unía a Tamaulipas, algo que pocas veces se ha visto en las décadas que llevamos con cárteles de la droga, desde los 70s hasta ahora, unía a Tamaulipas con Sinaloa, algo que es... pues ahorita no te lo puedes imaginar, pues son incluso geográficamente ni siquiera tiene sentido pues unirlos. Hay alguien que está trabajando en esa unión, Álvaro, y ese es, porque es el más ambicioso de todos ellos, ese es justamente el Mencho. El Mencho tiene intereses ya metidos en Tamaulipas, tiene partes de Tamaulipas tomada bajo su dirección ya, y también, como sabemos, pues tiene una fuerte presencia en todo el costillar el Pacífico. O sea, el Mencho, digamos, es el único que apunta, a diferencia de los capos tradicionales, como Amado Carrillo, el Mencho ha venido tomando México con violencia. O sea, lo que vemos, por ejemplo, que está pasando en Chiapas, sí, las razones por las que se han desplazado tantas familias a Guatemala, que creo que es un hecho inédito en la historia contemporánea, porque es el presidente Arévalo el que confirma el día de ayer en una conferencia de prensa que al menos 600 mexicanos cruzaron la frontera de Chiapas, cruzaron el Usumacinta para refugiarse. Creo que es la primera vez en la historia. Yo no recuerdo, que algo así haya pasado. Brincan hacia Guatemala para refugiarse en Guatemala. La conferencia de prensa la da el presidente Arévalo de Guatemala para informarle también a México que está atento, que va a atender a las familias que han sido desplazadas por la violencia. También el día de hoy, Álvaro, ese sí, el día de hoy, el obispo creo que es de Tapachula, pide a las autoridades mexicanas que intervengan porque los cárteles están utilizando a las familias de mexicanos allá en Chiapas como escudos humanos. Bueno, quien está metido en esa guerra es el Mencho. Es el Mencho. Luego volteas a ver, en un hecho reciente, hay un secuestro de un profesor y hay un video que se hizo viral recientemente donde una persona, una mujer, dando la cara, le pide a los cárteles de la droga que suelten al profesor que ha sido secuestrado. Delante de su hija lo secuestran. Bueno, a quien se dirige ella es al Mencho. Y si tú volteas a ver a Tijuana, los enfrentamientos recientes o lo que sucede de repente en otros puntos de la República, también es el Mencho. Es decir, el Mencho aspira a convertirse, Álvaro, en el Amado Carrillo contemporáneo. Nada más que, a diferencia de Amado Carrillo, que era un negociador, o sea, el Azul Esparragosa era estos personajes que se perdieron en la historia a partir de Felipe Calderón, que eran pues un personaje que andaba rodeado de abogados y no de sicarios, ¿no? Esparragosa era un personaje que se sentaba pues con, digamos, un García Luna y negociaba con un general, no, era el tipo de personajes con el que te podías sentar en un restaurante y platicar si eras un alto funcionario del gobierno federal. Ese era el Azul Esparragosa. Después esa generación de mediadores se acabó con Felipe Calderón, porque en el momento en el que se declara una guerra, y es una guerra que ahora sabemos tenía dados cargados, en ese momento entonces empezó la sustitución de los mediadores con abogados por los sicarios. Y esa es la historia, pues, contemporánea. Ahora, Ismael El Mayo Zambada entró en conflicto con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán
particularmente a raíz de que el Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos y enjuiciado. ¿Podría eventualmente obedecer la captura? No quiero decir la entrega, porque no tengo elementos para hacerlo, pero la captura de el Mayo Zambada en El Paso, Texas, a ponerle fin a esa confrontación? Mira, hay que saber que el Mayo tiene conocidos 4 hijos. Los 4 hijos han sido detenidos, Álvaro. Creo que uno está en México, si mal no recuerdo, y otros 3 fueron detenidos y llevados a Estados Unidos. Está Serafín, está el Mayito Gordo, el otro es el Vicentillo. Se trata de capos, de hijos del principal capo, que entendieron de qué se trataba la relación con la DEA. Si yo fuera la DEA, yo perfectamente le diría a los hijos del Mayo Zambada, le diría, intercedan con su padre. Nosotros tenemos información de que los hijos del Chapo quieren matar al Mayo. Lo van a terminar matando. Hablen con su padre, díganle que tome un avión en Culiacán o donde quiera y que se venga escoltado. Lo vamos a escoltar hasta que aterrice en El Paso, Texas. Estoy imaginando, digamos, lo que sería lo con normal. Base en los antecedentes que existen. Con toda la información en el caso que hay. De los hijos. Uno de los hijos se entrega caminando, Álvaro, en Nogales. Caminando se entrega. Uno de los hijos del Mayo. El otro sí lo detienen y al otro lo extraditan. El caso el más conocido es el caso de la extradición del Vicentillo, que ese lo detienen en 2010, le imputan aquí cargos y luego se lo llevan a Estados Unidos, en donde es enjuiciado y además es uno de los que declaran en contra del Chapo Guzmán. O sea, el Vicentillo declara en contra. Entonces, yo que creo que sucedió y creo que tiene toda la lógica de acuerdo con la manera de proceder de las autoridades de Estados Unidos, muy sencillo. Yo sugeriría, podría asumir, quizá acercándome mucho a la realidad, que las autoridades de Estados Unidos perfectamente le hicieron llegar una oferta al Mayo Zambada, dado que está bajo presión de al menos 2 grupos criminales. Uno, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere el poder completo del país. Y 2, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Perfectamente pudieron haberle hecho llegar, los canales los conocen, los hijos del Chapo, del Mayo Zambada, pudieron perfectamente haberle hecho llegar la oferta. Ahora, es muy notorio que la detención se haya hecho en Estados Unidos. ¿Qué significa, Álvaro, que la detención se haya dado en Estados Unidos? No creo que haya ido a un centro comercial a Estados Unidos. No, por eso. No creo que haya aterrizado. Ay, perdónenme, creo que me equivoqué del centro comercial. Iba a Playitas o iba a Mazatlán y aterricé de repente aquí en El Paso. No creo que haya sucedido así. La evidencia sugiere que el Mayo voló directamente a El Paso, Texas, para entregarse a las autoridades después de un acuerdo, Álvaro. Después de un acuerdo. Exactamente. O sea, tiene toda la lógica, la manera en cómo inclusive se anuncia, se filtra y ya vamos a conocer detalles, pero sin duda el hecho mismo en sí es un acontecimiento noticioso cuyo único antecedente es la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. Naturalmente, primero la fuga
de Joaquín El Chapo Guzmán, exactamente a 1 mes y medio de que Vicente Fox tomó posesión como presidente de México. En enero del 2001, Joaquín El Chapo Guzmán se fuga del penal de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco y es feliz hasta que es recapturado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en cuyo periodo, en cuyo gobierno también se fuga en otra espectacular huida del penal de alta seguridad del Altiplano en el Estado de México. Y luego sería recapturado, después de poner en ridículo al gobierno de Enrique Peña Nieto, en Mazatlán. En Mazatlán es recapturado Joaquín El Chapo Guzmán y casi de inmediato extraditado a Estados Unidos, donde se celebró el llamado juicio del siglo sobre uno de los principales cárteles de la droga en no solo México, ni en el hemisferio se le conocía como el cártel de Sinaloa en el mundo. Entonces, sí, es un acontecimiento, Alejandro. Dos datos importantes, Álvaro, y usted que nos escucha y que nos ve. El Mayo Zambada no era un hombre al que le gustaran, a diferencia de Amado Carrillo, los aviones. La gran diferencia entre un capo y el otro eran justamente los aviones. Amado Carrillo tiene un par de fotos que me parecen a mí icónicas. Una de ellas está en el aeropuerto en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el fondo se ve creo que es un fuselaje de un avión, que es una de las fotos icónicas de Amado Carrillo. A diferencia de Amado, el Mayo Zambada tenía aversión por volar. Era un hombre, como él mismo lo había dicho muchas veces, y como se sabía, como lo decían sus corridos y como se lo dice a Julio Scherer, era un hombre que le gustaba la sierra. Era un serrano. Era un hombre serrano, de campo, y además andaba entre el fuerte, el sur de Chihuahua, ¿no? Ya hacia pegaditos, ya hacia Sonora. O sea, esa era la región, toda esa región, los Badiraguatos, pero más pegado incluso hacia Sonora. Era un hombre, era un serrano. El Chapo es un serrano, el Mayo Zambada. El Mayo Zambada le dice a Julio Scherer que él prefiere estar en tierra, prefiere la tierra que el cielo. Le dice en una entrevista. También él le habla sobre el tema su aprehensión sobre el monte, sobre la tierra, sobre cómo las sierras lo han protegido, lo han cuidado. Y cómo él conoce y domina todo el territorio. En una hierba, abajo de un cerro, ahí puede sobrevivir el Mayo Zambada. ¿Por qué habría de salir y tomar primero un vuelo? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? No, el Mayo no era ese tipo de personaje. Una segunda idea importante. El Mayo tenía más claro, siendo un hombre tan inteligente, un hombre tan conocedor de su negocio, tenía también muy claro que su arresto iba a generar algarabía. También sabía, y se lo dice a Scherer, que el día que lo detuvieran o lo fusilaran, dice él en la entrevista, se iba a generar algarabía. Decía él, nada más que se va a acabar la fiesta y se van a dar cuenta de que mi detención o mi muerte, mi fusilamiento, no va a servir de un carajo porque el narcotráfico va a seguir, va a continuar. Sí, efectivamente, en esta entrevista que se publica en abril del 2010, Julio Scherer García establece un diálogo con Ismael El Mayo Zambada y dice justamente lo que decías, Alejandro,
dice Zambada sobre pues la captura de los capos que están en la mira. Conste que estamos hablando, hay que recordarlo, estamos hablando del gobierno todavía de Felipe Calderón, cuando la guerra está en curso, apunta Julio Scherer García en la entrevista. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas. Los soldados, dice. El resultado es el número de víctimas que crece incesante. Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos. ¿Qué son entonces? Le pregunta Julio Scherer a Ismael El Mayo Zambada. Y responde El Mayo con un ejemplo fantasioso. Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. ¿Nada? ¿Caído el capo?, le pregunta Scherer. El problema del narco envuelve millones, responde Zambada. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Dice, a juicio de Zambada, escribe Julio Scherer, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su trabajo en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances que no se dan en esta guerra perdida. ¿Por qué perdida?, le pregunta Julio Scherer García. Y responde Zambada, el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción. ¿Y usted qué hace ahora?, le pregunta Scherer. Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en Estados Unidos, lo hago. Yo pretendo... Y así va, es una conversación la que Julio Scherer García tiene en un lugar desconocido con Ismael El Mayo Zambada. La única conversación que tuvo, que se hizo pública, porque ni siquiera fue una entrevista. Había el compromiso del propio Mayo Zambada de responder a una entrevista propuesta por el propio Julio Scherer García que jamás se materializó. Queda pendiente, Alejandro, ¿qué tantos negocios tiene Ismael El Mayo Zambada en México, particularmente con sus hijas? Tiene 5 hijas. Es correcto, y aparte de los hijos. Aparte de los hijos. Tiene, declarado por él. Tiene su esposa más 5 mujeres más. 5 mujeres, claro. Que dice él, que es un texto muy bonito, digo, viniendo de un personaje como él, pero no deja de ser un texto muy impresionante, muy impactante, cuando él dice, mira, ahora te voy a decir, digo, tiene su carga de misoginia, de todo lo que sabemos, etcétera, pero él dice, le dice a Julio Scherer, le dice lo siguiente, señor Delgado, dice, habla del Vicentillo, dice, es mi primogénito, el primero de 5, le digo mijo, también es mi compadre, y luego dice, tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Ellas, las 6, están aquí en los ranchos. Son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. Ahí es donde te decía. No le entiendo, le dice Julio Scherer enseguida.
Y responde el Mayo Zambada: a veces el cielo niega la lluvia. Y entonces Scherer No le entendió Julio Scherer. A ver, entonces Scherer dice: la tierra siempre es buena, el cielo no. Scherer le pregunta: no le entiendo. A veces el cielo niega la lluvia. O sea, no llueve. Es que, Álvaro, la leyenda del Mayo es que era un hombre de tierra, o sea, terrestre. Toda su actividad, todo el tiempo fue terrestre. No recuerdo si viene agregado en... ahorita me voy a acordar cómo se llama este reportero de tejano que después se le vincula con la DEA. Se llama un reportero que hace la biografía del Pablote, justamente, de Pablo Acosta. El Pablote era este criminal de que preguntabas Pablo hace Acosta rato. Villarreal. Pablo Acosta Villarreal. El zorro era un personajazo. El zorro de Ojinaga. Del zorro de Ojinaga. Hay un corrido de los Tigres del Norte. Mira, el Pablote, el zorro de Ojinaga, déjame ver si hay por ahí el libro. Son muy vivos aquí a ver si me ayudan ustedes que andan en la red para que se acuerden, que están aquí en el chat, para que se acuerden del nombre del periodista estadounidense que hace la biografía. Ahí creo que es donde él cuenta que hay muchos de los viejos del cártel de Sinaloa que se oponen a la idea de Amado de las rutas aéreas. Hay muchos que se oponen, entre ellos, entiendo, el Mayo. El Mayo no tenía confianza de los aviones y demás. Seguramente después le entró a eso, pero... ¿A los aviones para qué? ¿Para volar o para traficar droga? Primero para traficar, después para volar ellos, porque la mayoría de ellos, pues sí, se subían en vuelos privados siempre, Pues todo sí. el tiempo, ¿no? Pues pero sí. el Mayo no. El Mayo no. Entonces tú dices que su alusión era... Era clarísima, así la entendí, así la entendí yo en su momento, que era... Ahora, todo eso es, al final, Álvaro, son leyendas de personajes que son, no se nos olvide, son asesinos, Álvaro, que no se tientan el corazón, o sea, no, tampoco les contamos estas anécdotas simplemente para que usted sepa, para que tenga información. No hay fascinación. Pero no, la fascinación, perdónenme, pero no, o sea, no, ahí no le entro yo, a eso no me gusta a mí, no soy ni los corridos me gustan, los narcocorridos y demás, no me gusta. En algún momento, incluso ahí están mis novelas publicadas que hacen alguna alusión al crimen organizado. Yo siempre me he negado a que mi literatura, de hecho, sea considerada narconovela. No, yo no escribo narconovelas. Siempre ¿Y te han dicho que escribes? Sí, claro. Sí, en algunos diccionarios por ahí aparezco como autor de narconovelas. Yo no soy autor de narconovelas. Yo escribo novela o escribo literatura. Ya ese subgénero por ahí que algunos, yo no romantizo a los criminales. Esa gente mata a sangre fría y mantiene un negocio con sangre. Y no. Con muerte, Alejandro. Con muerte, porque esa es la droga, vende veneno. Claro, y de pauperización, se acaban familias, se acaba el futuro, se acaba todo. Es un negocio de muerte. Sí, cuidado, no romantizar a los criminales. Sí. Hay que contar lo que pertenece a cada uno porque son historias que no se pueden negar. Ni opacar, ni guardar en un... No. Pero tampoco de ahí a romantizarlo, cero. No. Oye, de este lado, por lo menos. Dice M. Rangel, el autor es Terrence... Terry Popa. Muchas gracias. Terry Popa, gracias, Ame Rangel. Sí, efectivamente, Terry Popa. El texto es muy bueno, Álvaro. El texto del zorro de Ojinaga. Ese libro de Terry Popa es muy bueno porque él tiene la oportunidad. También ya dijo. Él tiene la oportunidad de conversar, de meterse a Ojinaga cuando el territorio estaba en manos, sí, del ejército, como siempre, y con el capo ahí protegido, ¿no? El Pablote se vuelve muy famoso en toda esa región porque el Pablote
es de los primeros que públicamente hace sesiones a un lado de la alcaldía, de la presidencia municipal. Él se sienta en una silla y vienen las familias. Oiga, don Pablo, fíjese que que no es tampoco, hay que decirlo, algo que nace en el crimen, en el narcotráfico en México. No, esto es antiguo. De hecho, la mafia italiana, uno de sus grandes maneras de operar es ganándose las bases, la base, es la manera en que operó siempre por siglos la ñangueta, la mafia siciliana, pues, ¿no? O sea, pero el Pablote lo hace de manera natural, manda a los hospitales, y ahí empieza una de las crónicas de Terry Popa, donde mandan a un niño que tiene una dolencia, paga el Pablote paga porque lo manden. Fíjate, Amado Carrillo llega con el Pablote, llega a encargarse de la seguridad del Pablote. El cártel de Sinaloa le agrega a Amado Carrillo, un pistolero, digamos, se lo agrega al Pablote, a Ojinaga, porque muy cerca de ahí se están sembrando Búfalo y Chilicote. Búfalo y Chilicote son los dos más grandes ranchos de marihuana en la historia. Y están, pues, Caro Quintero metidos ahí. Está todo el cártel del Pacífico está metido en esos ranchos de Búfalo y Chilicote. Se les ocurre sembrar en la sierra porque ya, pues, ahí estaba Estados Unidos a un lado y entonces, pues, era más fácil exportar a Estados Unidos. Yo tengo un amigo, un escritor conocido, que dice con cierta razón que los narcotraficantes son empresarios en potencia que en algún momento perdimos. O sea, son grandes empresarios. O sea, Amado Carrillo, si no hubiera tenido que traficar con drogas y le hubieran puesto en su mano chile o tomate o cebolla, se habría convertido en un empresario internacional vendiendo hortaliza mexicana por todo el planeta, seguramente. Pero bueno, de regreso al tema del Pablote, llega Amado Carrillo, pero Amado Carrillo ya tenía acuerdo con el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, porque esa es la historia conocida. El Pablote acepta, pues, que Sinaloa le ponga como jefe de escoltas a Amado Carrillo. El Pablote lo acepta, cuenta Terry Popa, y Amado Carrillo trabaja con él mucho tiempo. Entonces, un día, es probable que el año haya sido, bueno, ahí lo podemos buscar más fácilmente en internet, pero un día el Pablote, aquí estoy tratando de ver qué año muere, pero el día en que matan al Pablote, el Pablote lleva muchos días usando mucha cocaína y está loco, está vuelto loco, y entonces van por él. Va Guillermo González Calderoni, las fuerzas federales van por el Pablote. Ya traen la idea de matarlo, de agarrarlo o de matarlo. Y cuando llegan, curiosamente ya no está Amado Carrillo. Se queda sin guardias, lo dejan solo y pues lo matan. Entonces siempre ha habido la sospecha de que en realidad Amado Carrillo llega al poder ungido desde Los Pinos. Por eso el corrido de los Tigres del Norte dice: los pinos me dan la sombra, mi rancho Pacas de Aquilo. Porque a lo que se refiere es a eso. Porque el día que van por el Pablote, que es el ascenso de Amado Carrillo, ese día no aparece Amado. Deja solo al Pablote. Entonces llega González Calderoni, que era el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, y de Raúl Salinas de Gortari, llega y pum, 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 pum. Vámonos. Se lo echan, barren con todo, con todos. Y asciende entonces Amado Carrillo y se convierte en el capo de capos, ¿no? Amado Carrillo. Por eso es el que el corrido sugiere que en realidad fue una imposición de Salinas
de Carlos Salinas. Tal cual esa es la historia. Pues esa es parte, hemos referido ampliamente la captura de Ismael El Mayo Zambada en este ya jueves 25 de julio de 2024. Sí, un día quedará también para la historia por la captura, por la entrega, por el arreglo que hizo con el gobierno de Estados Unidos.